Buenos días. Hoy en esta charla que vamos a tener en el CIO tenemos como invitada a Alba Fuster Alonso. Alba Fuster Alonso es graduada en Ciencias del Mar y luego ha continuado su formación en el mundo de la bioestadística, máster de bioestadística, y actualmente está en su tercer año de doctorado en la Universidad de Valencia en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Está contratada por el Institut de Ciències del Mar y trabaja es del CSIC y dos de sus codirectores están también en el CSIC. Alba nos va a hablar sobre Bayesian Hierarchical Spatiotemporal Models for Analyzing the Cumulative Effect of Global Change and Motion the Future Oceans. Trabaja en un proyecto muy interesante en el cual se está mirando cuál va a ser la distribución de las especies a nivel global a futuro con todo el tema del cambio climático. Alba, cuando quieras. Muchas gracias, Xavi, por la presentación y a los que estáis aquí por venir, tanto presencial como online. Bueno, como bien ha dicho Xavi, aquí el objetivo de mi tesis, que va un poco ligado al proyecto de ProOceans, es intentar entender y mejorar estas estimaciones y predicciones que hacemos de las dinámicas espaciotemporales de especies marinas, sobre todo a nivel global y entendiendo cómo les va a afectar en este futuro el cambio climático. Para ello aquí he propuesto los 3 primeros capítulos de mi tesis para ir explicándolos. En el primer capítulo lo que intentamos hacer ver, independientemente de que aquí veáis TPOE, Survey y todos estos términos tan extraños, es cuando nosotros hacemos estos mapas espaciotemporales de dónde están las especies, tanto a nivel espacial como temporal, hay muchas veces que planteamos modelos que a lo mejor solo tienen en cuenta variables ambientales y le faltan muchos otros términos. Entonces, en este primer capítulo lo que queremos ver es qué ocurre cuando existe una autocorrelación espacial y no la tenemos en cuenta y solamente ponemos variables ambientales. En el segundo capítulo lo que hacemos es ir un poquito más allá y planteamos modelos globales que los llamamos Species Distribution Model, que son espaciotemporales, y los intentamos combinar con modelos ecosistémicos, porque como bien os he dicho, en este primer capítulo a lo mejor solamente tenemos en cuenta variables ambientales y autocorrelaciones espaciales, pero hay muchas otras cosas que están afectando a las especies, como es la dieta, por ejemplo. El hecho de que tú tengas alimento o no lo tengas va a hacer que te muevas a un lugar o que te muevas al otro, independientemente de si las condiciones ambientales son buenas o no. Si no puedes comer, te vas a mover. Entonces intentan combinar estos dos tipos de modelos en este segundo capítulo. Y por último, tanto en el primero como en el segundo, planteamos distintos tipos de modelos de lo que llamamos Species Distribution Models, y en este tercer capítulo intentamos mejorar estos modelos globales, incluyendo dos cosas: los continentes como barreras, que al final van a impedir que las especies se muevan a otro lugar, y además también aquí dejamos atrás el terraplanismo. Y tenemos en cuenta que la Tierra es esférica. Vale, por tanto, vamos a centrarnos en este primer trabajo. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos datos de una especie, bien sea de biomasa, entender biomasa como que los científicos marinos vamos al mar, cogemos datos, estos datos de alguna forma son independientes de las pesquerías, son cosas que hacemos los científicos marinos, nos embarcamos y pescamos un poquito para ver qué tal están los pescados, y luego también podemos tener datos de lo que vienen siendo las propias pesquerías. Estos datos tienen una naturaleza distinta. Cuando un dato es de una campaña oceanográfica y lo ha recogido un científico marino, esos datos, las observaciones son independientes entre ellas. A nosotros nos da igual dónde está el pescado. Sin embargo, los datos de pesquerías, esta naturaleza es diferente, porque obviamente los pescadores no van a ir donde saben que no hay pescado, ellos van donde saben que hay y por tanto nuestras observaciones son dependientes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vamos a simular un escenario de unos pescados espaciotemporales de biomasa y luego vamos a ir a muestrear a ese escenario simulado de una manera aleatoria y de una manera preferencial, intentando simular lo que viene siendo las pesquerías y lo que viene siendo una campaña oceanográfica. Y después aplicaremos distintos modelos estadísticos.
Vamos a aplicar GLM, vamos a aplicar GAN, vamos a aplicar modelos con efectos espaciotemporales, modelos de patrones puntuales y veremos si verdaderamente tener en cuenta esa autocorrelación es importante o no cuando exista. Hasta aquí, ¿eh? Vale. Si queréis interrumpir y ir preguntándome, no tengo problema. Online lo mismo. Vale, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Simular este escenario. Esto simplemente es intentar poner en un mapa la realidad de una especie. Entonces, yo lo que cojo digo es, vale, yo tengo una biomasa, que como son todos valores positivos, le voy a poner una gamma, tenemos un intercepto, tenemos un efecto fijo para el tiempo, luego un efecto suavizado para una covariable, que en este caso va a ser batimetría, y por último tenemos un efecto espaciotemporal, ¿no? Vale, y acabamos generando este mapita de 15 años donde vemos cómo va cambiando la biomasa a lo largo del tiempo y en el espacio. Cuando nosotros ya tenemos este mapa de biomasa, que es nuestra realidad absoluta y lo sabemos todo porque es una simulación, entonces vamos a muestrear, vamos a intentar imitar las campañas oceanográficas e intentar imitar a los pescadores. ¿Cómo imitamos las campañas oceanográficas? Pues simplemente hacemos un sample aleatorio completamente. Puede caer el punto en cualquier lugar. Y aquí tendríamos lo que llamamos Fishery Independent Data. Y luego además también podemos coger y decir, vamos a hacer como si fuésemos pescadores. Y entonces hacemos un preferential sampling. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ir a muestrear a las zonas donde la biomasa es alta, porque sabemos, los pescadores saben que ahí hay pescado. Entonces acabamos teniendo dos tipos de dataset, uno en el que las observaciones son aleatorias y otro en las que las observaciones son dependientes. Y obviamente esto va a tener implicaciones en el modelo. Hasta aquí lo que hacemos ahora es plantear distintos modelos. Primero vamos a hacer un GLM donde simplemente ponemos las covariables con un polinomio de grado 2, el tiempo con un efecto fijo, un intercepto, luego hacemos un aditivo donde ya ponemos alguna función de suavizado y demás. Luego intentamos ir un poquito más allá y lo que hacemos es, vale, pues vamos a poner nuestro intercepto, nuestra variable suavizada, el tiempo y además un efecto espaciotemporal. Esto lo vamos a hacer tanto para el random sampling, lo que viene siendo Fishery Independent Data, como para el preferential sampling. Pero además, para los datos que vienen de pesquerías, que nosotros estamos intentando simular, vamos a intentar corregir esa preferencialidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues además de modelar lo que viene siendo los valores de biomasa con ese efecto espacial, vamos a modelar también el patrón de puntos que generan estos pescadores en las zonas que tengan biomasa. Y así conseguimos corregir un poco y tener en cuenta esta preferencialidad en el modelo. ¿Y cuáles son los resultados que obtenemos? Bien, en cuanto a los modelos que hemos hecho para el random sampling, sabemos que tenemos un GLM, un GAN y un modelo geostadístico. Lo que vemos es que en el geostadístico es el que tiene un valor de correlación más alto y un valor de RMS más bajo. Sí. Y bueno, aquí lo que podemos concluir es que es el modelo geostadístico el que consigue capturar mejor esas tendencias en la biomasa. Y con la CPV, bueno, los datos de pesquerías, de capturas, venimos viendo lo mismo. Lo que vemos es que al final es el patrón puntual marcado el que mejor recoge estos efectos que tiene nuestro modelo y nuestra biomasa. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos llevarnos como mensajes a la oficina? Porque en casa hacemos otras cosas. Entonces, take off your message. Vale, aquí hemos desarrollado un protocolo de simulación que nos permite ver un poco cómo distintos modelos estadísticos afectan más o menos a poder recuperar esta biomasa y esta CPV. Todo el código está en abierto y está en GitHub y se puede utilizar y sigue funcionando a día de hoy, porque esto lo hice ya hace tiempo. Vale. Luego, además, la conclusión principal que tuvimos de este trabajo es que si existe un efecto, una autocorrelación en los datos, que en el caso de los pescados siempre la hay y nunca podemos tener en cuenta todas las cosas que les están afectando, si tú no incluyes ese efecto
en los modelos, al final no vas a ser capaz de recuperar por completo la distribución espaciotemporal de tu especie. Y esto es muy importante si después queremos tomar medidas de, por ejemplo, en pesquerías queremos hacer una veda. Pues que veda significa que ya no van a ir a pescar a un sitio en concreto. Si al final si tenemos errores en este tipo de modelos, obviamente también va a afectar a nivel de conservación de la especie, incluso de productividad de los pescadores. Y bueno, todo esto, después de un arduo esfuerzo de revisión y todas estas cosas, lo conseguimos publicar en ICES y está completamente en abierto. Vale. Y pasamos al chapter 2. Bueno, aquí hemos visto la importancia del efecto espacial y hemos visto modelos en los que tenemos en cuenta sobre todo variables ambientales. Bien, y es una simulación, en ningún momento hemos trabajado con datos reales. Ahora vamos a ir un poquito más allá, nosotros queremos hacer evaluaciones de cambio climático y vamos a intentar trabajar en global y combinar modelos de distribución de especies, estos modelos con mapas de dónde la probabilidad de encontrar una especie y todas estas cosas, vamos a intentar combinarlos con modelos ecosistémicos. Estos modelos ecosistémicos, el output es una biomasa de dónde está la especie, pero además de tener en cuenta variables ambientales y todas estas cosas, tienen detrás toda una red trófica de cómo las especies interaccionan entre ellos. Son modelos multiespecie. O sea, no tenemos una tortuga y modelizamos esa tortuga, sino que tenemos un montón de grupos funcionales, le llamamos un montón de especies. En EcoOcean, por ejemplo, que es el modelo que nosotros utilizamos, hay 5.400, y todas están relacionadas de alguna forma a nivel trófico entre ellas. Y esto es lo que EcoOcean tiene en cuenta. Pero claro, EcoOcean se queda muy cojo, los modelos ecosistémicos son modelos deterministas, y en la parte de incluir sobre todo el efecto de las variables ambientales y demás, se queda bastante cojo y necesita de los Species Distribution Models para alimentarse. Y esto es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a intentar aplicar modelos de distribución de especie a nivel global para obtener unos outputs que alimenten EcoOcean y mejoren esas estimaciones finales de biomasa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, planteamos utilizar los Bayesian Additive Regression Trees, porque si nos vamos a la literatura, lo que sí que estamos viendo en estas últimas décadas es que hay una tendencia a utilizar estos modelos de Machine Learning para hacer predicciones en el espacio y el tiempo. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a probarlo, porque esto es a nivel global, necesitamos hacer predicciones, necesitamos un modelo que sea rápido y eficiente, vamos a ver qué tal funciona esto. Entonces hicimos un test con las tortugas, que os voy a enseñar ahora, y además también hicimos un estudio de simulación para los BART, hicimos las dos cosas. Y esta es la primera parte de este capítulo, cómo funcionan los BARTs a nivel global. Entonces, tenemos nuestro estudio de simulación, que ¿qué hicimos? Por un lado, lo que hicimos fue simular dos escenarios diferentes de especies. En este caso tenemos una persistente y otra cosmopolita. ¿Qué queremos decir con esto? En la persistente tenemos una distribución que durante los años se mantiene en el mismo sitio. Es una especie que está ahí, está a gusto y no tiene mucha capacidad de adaptación a moverse a otras zonas, por así decirlo. Y sin embargo, en la cosmopolita lo que vemos es que está por todas partes. Es una especie que le da un poco igual. Esto lo vemos, por ejemplo, mucho, sería como comparar, si os gustan las tortugas, ahí que ahora veréis, hay especies de tortugas que tú las ves que te las puedes encontrar en el Mediterráneo y te las puedes encontrar en Cancún, porque les da igual, les encanta todo. Y luego tenemos tortugas como, por ejemplo, Nataltos de Presus, que solamente la encuentras en Australia, porque es donde vive y no quiere estar en otro sitio. Vale. Entonces, una vez tenemos estos dos escenarios de simulación, lo que vamos a hacer es utilizar el BART para predecir y entonces comparar estas predicciones que ha hecho el BART con el trabajo simulado. Es muy parecido a lo que hemos hecho en el primer capítulo, pero en este caso hacemos presencia, ausencia y probabilidad en la simulación. Vale. Y esto es un poco lo que nos encontramos en los resultados. Esta primera especie, la A, es la especie cosmopolita y la E es la especie persistente. Y abajo hemos calculado accuracy, sensitivity y specificity. Lo que vemos es que, por ejemplo, para la especie cosmopolita, el gráfico C, vemos que más o menos se mantiene. También decir que estos últimos años, del 16 al 20,
no los hemos utilizado para ajustar, son completamente proyectados, igual que hacemos con cambio climático. Y lo mismo para la persistente. Entonces lo que vemos es que esto, cuando la especie es cosmopolita, parece que al VAR le da un poco igual que proyectemos o no, va a funcionar más o menos siempre igual. Pero sin embargo, cuando nos vamos a una especie persistente, las proyecciones sí que parecen ser más duras. Aquí parece que baja un poco, lo que nos dice que igual para hablar de cambio climático en el futuro con este tipo de distribución de especies nos va a costar un poco más. Bueno, y nosotros hicimos esto, enviamos el paper, pasaron muchos meses y de repente nos contestaron los revisores y nos dijeron, oye, muy listo revisor, ya que estáis haciendo un estudio de simulación, ¿por qué no testeáis cómo funciona el VAR con las pseudoausencias? Y aquí viene un concepto que os voy a explicar. Bien, nosotros cuando hacemos estos modelos, sobre todo cuando pasemos al caso de estudio, normalmente a nivel global no tenemos buenos datasets, es decir, no encuentras biomasa de especies a nivel global, es muy difícil. Lo único que tenemos son bases de datos, como por ejemplo GB, en la que tenemos dónde han estado las especies. O sea, si alguien ha visto una tortuga, puede reportar que ha visto una tortuga en el Mediterráneo, en las playas de Arenales, por ejemplo, y lo reporta. Entonces, al final nos quedamos con datasets que son solo de presencias. ¿Qué ocurre? Que como nosotros lo que queremos modelar es presencia-ausencia, nos toca generar un set de pseudoausencias, que en este caso nosotros hemos decidido hacerlo aleatorio. Y claro, lo que nos pedía el revisor era, ya que estáis haciendo un estudio de simulación, ¿por qué no veis cómo afecta el generar estas pseudoausencias al modelo? Y bueno, nosotros todos pensamos, pues tiene mucha razón, vamos a probarlo. Entonces, con esta misma simulación, repetimos lo mismo y dijimos, vamos a, en lugar de asumir ausencias reales, cuando hacemos el muestreo, vamos a poner una ausencia en cualquier sitio. Vale, y lo que vimos es que para la especie persistente, el patrón es súper parecido y se queda todo bastante bien. Sin embargo, para la cosmopolita sí que vimos que las pseudoausencias estaban afectando mucho más. Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta cuando luego pasemos al caso de estudio real, que depende de la especie, las pseudoausencias van a afectar más o menos. Pero bueno, sinceramente, yo me quedé sorprendida que tampoco es tan crítico como yo me esperaba. O sea que, bien, tiramos para adelante. Bien, y ahora voy a explicar el caso de estudio. Bueno, para que sea un poco más claro, os lo voy a explicar con la diapositiva esta. ¿Qué hicimos? Esto es el caso simulado y ya habéis visto los resultados. ¿Qué hicimos en el caso de estudio? Vale, aquí cogimos 7 especies, un grupo funcional de tortugas marinas de todo el mundo. No hay más tortugas marinas. Y dijimos, vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar los VAR para plantear dos tipos de modelos que nosotros mismos hemos llamado los native rates y los suitable habitat. Un native rate es un modelo en el que tenemos en cuenta variables ambientales, pero también vamos a introducir las coordenadas dentro del modelo para poder hacer que la distribución, si por ejemplo tenemos una tortuga como Natator de Presus que solo vive en Australia, pero tú tienes condiciones ambientales que son parecidas a lo mejor en el Mediterráneo, como nosotros también estamos incluyendo las coordenadas, no nos van a salir probabilidades altas en el Mediterráneo. Sin embargo, en el suitable habitat lo que queremos hacer es únicamente meter variables ambientales para ver cuáles son las zonas de todo el mundo en las que las condiciones ambientales son buenas. Pero la especie igual no está. Pero tú sabes que las condiciones ambientales son buenas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hacemos estudios de cambio climático, también lo que estamos teniendo en cuenta es que las especies en algún momento de la historia, igual en 2300, igual en 2100, puede que se muevan a otro sitio diferente. Por eso queremos tener estos mapas donde las condiciones ambientales son buenas, independientemente de dónde esté ahora la especie. Vale. Hacemos esto, ajustamos obtenemos mapas de probabilidad y las relaciones con las variables ambientales y luego ya predecimos a futuro con datos de EasyMeet. Vamos a utilizar dos modelos de cambio climático diferentes, GFDL y IPSL, y dentro de esos dos modelos de cambio climático, que son modelos que proyectan las variables ambientales a futuro, vamos a utilizar dos escenarios distintos. Uno más conservador, que es el SSP 126, en el que supuestamente cumplimos con los objetivos de cambio climático, reducimos las emisiones y todas estas cosas. Y luego otro un poquito más pesimista, que es por donde
vamos ahora mismo en el panorama mundial, que no cumplimos los objetivos de cambio climático y seguimos proyectando tantas emisiones de CO2 como estamos haciendo ahora, y obviamente la temperatura aumenta mucho más y todo lo que esto conlleva. Vale, entonces nos vamos al caso de estudio. Cogemos estas 7 tortugas marinas, porque además es muy guay explicarle a la gente cosas con tortugas porque son buenísimas. Y entonces aplicamos los modelos. Vale, esto es un poco lo que obtenemos, ¿no? Obtenemos estos mapas a nivel global, donde tenemos el Native Range, que es donde encontramos ahora mismo tortugas. Esto es donde las encontramos ahora mismo. Y luego tenemos un Suitable Habitat, que es donde podríamos encontrar a las especies, donde las condiciones ambientales son buenas para que la especie esté ahí. Y lo que proyectamos a futuro es este Suitable Habitat. O sea, en el futuro, que es desde 2015 hasta 2100, lo que nosotros consideramos como futuro, donde va a haber buenas condiciones ambientales. Bien. Y luego además obtenemos estas respuestas funcionales. ¿Y ahora qué hacemos? De aquí nos sacamos conclusiones, porque claro, aquí faltan cosas. O sea, aquí necesitamos también tener en cuenta, por ejemplo, el tema del trofismo. Entonces, cuando nosotros ya tenemos todos estos outputs de las tortugas, por ejemplo, vamos a intentar introducirlos en un modelo ecosistémico, en este caso EcoOcean, porque es global, para, además de tener en cuenta esas variables ambientales, esas probabilidades de dónde está la especie y demás, tener en cuenta la red trófica de esas especies, es decir, que comen las tortugas. Entonces, aquí queremos ver si el utilizar el BART mejora o no EcoOcean. ¿Y cómo hemos hecho esto? Pues hemos planteado 3 tipos distintos de runs, ¿vale? En el primer run, corremos EcoOcean como se ha estado haciendo hasta ahora. O sea, no cambiamos nada. ¿Y esto qué significa? Vale, significa que vamos a dejar que EcoOcean calcule los mapas que tenemos nosotros de probabilidad, pero utilizando respuestas funcionales, es decir, relaciones con las variables ambientales y los Native Range, es decir, dónde realmente se encuentra ahora la especie, con datos de Aquamaps. Esto es una base global, que hicieron en su momento unos cálculos de estas functional responses y estos Native Ranges, pero bueno, tú no puedes ver verdaderamente cómo lo han hecho por dentro. O sea, es algo que, digamos, te tienes que fiar. Vale. Y luego tenemos con nuestro bar vamos a hacer 2 tipos de run diferentes. Hacemos un primer run en el que también dejamos que EcoOcean calcule cuáles son las celdas buenas para que esté la especie a nivel ambiental, y para eso lo que hacemos es pasarle nuestras functional responses, nuestras relaciones con las variables ambientales, y nuestro Native Range que hemos calculado nosotros de estos grupos funcionales. Y entonces dejamos que EcoOcean genere sus mapitas desde 1950 hasta 2100 de cuáles son las celdas que él considera que a nivel ambiental puede haber una especie o no. Vale. Y luego hacemos un último run que en lugar de dejar a EcoOcean calcular esta suitability de sus celdas, lo que hacemos es decirle, no calcules nada, te voy a dar los mapas que yo he proyectado con los BART a futuro, desde 2015 hasta 2100, y ya tú corres detrás toda la red trófica. Vale. Hemos planteado esos 3 tipos de RAR. Vale. Teniendo también en cuenta que no solamente son estos 3 tipos de RAR, sino que además también hemos utilizado lo que decíamos antes, 2 Earth System Model, 2 modelos de cambio climático, GFDL y PSL, y 2 escenarios de cambio climático a futuro dentro de cada uno de estos modelos de cambio climático. Vale, y estos fueron un poco los resultados preliminares que obtuvimos, es decir, que lo estamos volviendo a correr, ¿vale? Porque esto hay que meter cara. Entonces, lo que vimos fue que, en general, para las tortugas, sobre todo, cuando lo corremos con los BART, utilizando nuestros Native Ranges y nuestras Functional Responses, el accuracy aumentaba. Y ocurría más o menos lo mismo para los atunes con GFDL, pero con IPSL nos pasaba algo raro, para que veáis lo importante que es tener en cuenta más de un modelo de cambio climático, porque son bastante
distintos. De todas formas, creemos que sabemos lo que pasa con IPSL y que lo hemos podido solucionar. Pero bueno, eso todavía no está, todavía eso sería spoiler. Eso es para cuando acabe la tesis. Vale, entonces, ¿qué es lo que podemos decir de este segundo capítulo? Bueno, lo que podemos decir es que parece que CoOcean sí que mejora cuando lo informamos con los VARs en lugar de con Aquamaps. Y que al final la combinación en la que hemos conseguido mejor accuracy es cuando CoOcean es informado con los native ranges y con las functional responses, es decir, cuando dejamos calcular a CoOcean estas suitable celdas en el futuro. Vale. Bueno, y todo esto, sobre todo la primera parte, la parte de la combinación todavía seguimos trabajando en ella, pero toda la parte de la aplicación del VAR está ahora mismo bajo revisión en Scientific Reports. Yo ya las he enviado, ahora me las tienen que aceptar y no aceptar. Y tenéis un preprint available por si queréis echarle un vistazo y todo el código está también en GitHub. Vale. Pero bueno, si os gusta mucho la estadística, os habréis dado cuenta de que el VAR tiene algunas limitaciones. Entonces, ¿qué nos ocurrió cuando nos enfrentamos a los VAR? Que no es que sea culpa de los VAR, igual también es una cuestión pura de que yo misma no he sido capaz de explotar al máximo el VAR. Pero bueno, también yo estaba más familiarizada con ILA y con todas estas cosas y pues bueno, los VAR, lo que me di cuenta es que hay dificultades, por ejemplo, para incluir modelos espaciotemporales. Sí que hay algunos papers en los que hacen combinaciones, a lo mejor, del VAR con ILA o con MCMC o con cosas de estas, pero per se no es sencillo incluir un efecto espaciotemporal. Luego también, tampoco es sencillo tener en cuenta la geometría de la Tierra, porque, por ejemplo, si trabajas con otro tipo de, si trabajamos con ILA, por ejemplo, tú tienes un mes que puedes crear estas cosas, aquí no lo tienes. Y luego también tampoco estamos teniendo en cuenta que, por ejemplo, los continentes pueden ser una barrera, y esto también es algo que es muy importante. Y por esta razón decidimos volver a ILA, que ya lo utilizábamos en el primer capítulo, y plantear un modelo a nivel global en el que se tenga en cuenta que los continentes pueden ser una barrera para las especies y que la Tierra es redonda. Vale. Y en ello estamos, que parecerá una cosa absurda, pero no se ve mucho. Normalmente la gente asume en los modelos que la Tierra es plana. Y esto a nivel global, si estás trabajando en una escala regional, no tiene tanto impacto, pero si estás trabajando a nivel global, pues por ejemplo con esta imagen que veis aquí, si esto fuese plano, este punto y este punto no estarían correlacionados. Entonces, cuando trabajamos a esta escala, sobre todo es importante plantearse esto. Entonces, ¿qué hice yo? Pues dije, vale, esto es súper complicado, pues me voy a Caos con el desarrollador de ILA, que es Jovar Rue, e intento implementar este modelo a nivel global, con la barrera y con la esfericidad de la Tierra. Y durante mi estancia en Caos de doctorado desarrollé este tutorial que está disponible en el paquete de ILA, donde está todo el código para poder implementar este modelo. Vale. Pero aquí os lo voy a explicar un poquito. ¿Qué es lo que encontraríais en el tutorial? Bueno, tenemos es una simulación también, como podéis ver, me encanta la simulación. Simulamos una variable normal, espacio-temporal, y una variable Bernoulli, también espacio-temporal, en la que teníamos en cuenta una covariable, en este caso decidí que fuera la batimetría, y este efecto espacio-temporal con la peculiaridad de que en este efecto espacial, cuando nos estamos acercando a una barrera, la correlación se vuelve cero. ¿Vale? Y por eso ya no es un efecto estacionario, ya tenemos la no estacionalidad, porque al final tenemos dos rangos distintos, por así decirlo. Uno que es el que encuentras cuando estás fuera de la barrera y otro que es el que encuentras cuando te estás acercando a la barrera, que simplemente es que haces que este rango tienda a cero. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conseguir implementar este modelo? Lo primero, decir por dónde no puedes pasar y por dónde sí que puedes pasar. Entonces, tenemos que definir la barrera. ¿Cuáles son nuestros polígonos? Claro, yo descargué estos polígonos de la barrera
Y te das cuenta de que depende de la resolución que luego tú hagas en Mesh, que tengan los datos o demás, igual hay lugares que se quedan abiertos o que se quedan cerrados y con esto hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo vimos que al principio teníamos Gibraltar, por ejemplo, completamente cerrado, luego aquí también teníamos el Mar Rojo que no tenía ninguna conexión con el Mediterráneo, y entonces hay que tener cuidado, hay que ir abriendo estos canales. Luego en este momento decidimos cerrar Panamá, por ejemplo, que se nos quedaba abierto. Todas estas cosas son cositas que hay que ir teniendo en cuenta cuando empiezas a plantear tu modelo barrera a nivel global, qué estás abriendo y qué estás cerrando. Y antes tan siquiera de ver el modelo, tienes que crear ese Mesh, donde tú verás, bueno, cuando creas el Mesh, lo importante para que tenga en cuenta la esfericidad es que le avises de que las coordenadas son esféricas. Y entonces nosotros cambiamos la función del Mesh y ahora mismo en el nuevo paquete de FMS ya funciona el poder tener coordenadas esféricas. Eso es importante. Una vez has hecho eso, ya puedes crear tu Mesh, donde los puntos negros que veis aquí significa que estás en una barrera y los puntos azules significa que estás fuera de la barrera. Y además está súper chulo porque también estoy discutiendo con Kransky y con Lindgren, vimos que una forma de hacer mucho más eficiente el modelo es, si os fijáis, en los azules hay un montón de puntos, que es donde nosotros tenemos el modelo, y en la barrera disminuimos un montón la densidad de puntos para hacerlo mucho más eficiente. Pero con esto hay que tener cuidado, porque te tienes que fijar que en el límite de la barrera tengas bastantes puntos, y no vas a tener problemas computacionales. Vale. Y entonces luego ya pues testeamos un poco, por ejemplo, aquí vemos que Madagascar, aquí no pasa la correlación, aquí también nos permite ver que de aquí a aquí los puntos están unidos, en fin, testeamos un poco qué tal funcionaba el modelo a nivel de correlación, si verdaderamente cuando nos acercábamos a una barrera se iba a cero o no. Vale, y luego cuando ya tenemos esto, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver si el modelo funciona o no funciona con la simulación. Entonces, lo primero que hicimos fue simular una serie de mapas espaciales, que en este caso decidimos hacer 6 mapas. Y los correlacionamos entre ellos con un autorregresivo de orden 1. Una vez tenemos esto, hacemos un sampling de esos 6 años para cada uno. Y tenemos 5.000 puntos por año, un montón. También queríamos que hubiese bastantes puntos para ver qué tal funcionaba luego con esa cantidad de puntos a nivel computacional. Entonces, claro, aquí son 6 por 5.000, o sea, acabamos con un número de puntos considerable. Que podrían ser más, porque ya con esta cantidad de puntos tarda poquito. El modelo espacial no tarda en correr ni 15 minutos, o sea, es súper rápido. Cosa que cuando yo empecé en mi primer capítulo no pasaba. Yo ya con el preferencial me tiraba yo ahí 2 días con el ordenador corriendo, terrible. Ya no, ya va súper rápido. Vale, y luego además, como podéis ver aquí, pues asociamos los valores de profundidad que tenemos a esos puntos. Y por último, pues simulamos esta variable de respuesta, que por un lado teníamos la normal y por otro lado tenemos presencia y ausencia, una gaussiana y una bernoulli. Y entonces ajustamos los modelos y vemos los resultados. Lo que podemos ver, este es el field predicho, podemos ver que se parece bastante al que hemos simulado. Simplemente tuvimos un poco de problema con el autorregresivo, que veíamos que lo sobreestimaba un poco, pero bueno, lo intentamos tocar mucho y al final tampoco se puede pedir que el modelo sea perfecto, pero en general funciona bastante bien. O sea, si os fijáis, el error, aunque no lo coja, es bastante pequeño. O sea, esto creo que es 0,85 y no sé si el modelo estaba, no, mira, 0,98 y el modelo estaba 0,99, o sea que tampoco es que sea terrible. El rango lo cogía bastante bien, los efectos fijos los cogía súper bien. O sea que para el modelo espacio-temporal con la variable normal, el modelo funciona muy bien. Y nos encontramos lo mismo para el modelo espacio-temporal con la Bernoulli, que también funcionaba bastante bien y conseguíamos recuperar los parámetros. Vale, y con todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos es que verdaderamente hemos conseguido aplicar este modelo a nivel espacial y a nivel temporal. Está el tutorial con todos los ejemplos, tenemos solo con un año y luego con el espacio temporal. A nivel global, aplicando la barrera y esta esfericidad de la Tierra. Y bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo con este trabajo, sobre todo, es intentar aplicarlo
a casos reales y al final acaba sustituyendo un poco los VAR por este INLA. Bueno, sustituyendo que sea complementario, tampoco hace falta sustituirlo porque el VAR también tiene sus ventajas, porque luego hay que pensar mucho si verdaderamente queremos proyectar teniendo en cuenta un efecto espacial o no y todas estas cosas. Entonces, bueno, esta es otra herramienta y funciona bastante bien, es algo que antes no se podía hacer y ahora se puede hacer y está todo implementado en el paquete de INLA Spacetime que tiene recientemente publicado Cransky. Vale. Y bueno, esto es un poco todo, así como conclusión general de la tesis. Yo creo que vamos por buen camino y os animo a todos a hacer una tesis en estadística, incluso si venís de ramas distintas, porque aprendes un montón. En ProOcean para mí ha sido un proyecto genial, el proyecto está terminando ahora y he colaborado con muchísima gente que me ha encantado. Y bueno, y aquí seguimos y acabaremos la tesis con muchos ánimos. Así que muchas gracias. Si tenéis algo Yo quería hacerte una pregunta. Vamos a trasladarnos al ámbito económico-político. ¿Económico-político? No. Me parece bien. Nos pasamos a la Tierra. Vale. Este modelo, por ejemplo, global, Sí. de barreras globales, imagínate que queremos calcular cosas en la Unión Europea a nivel de aleatoriedad, o sea, de pájaros, ¿vale? ¿Serviría para decir yo no tengo información de Rusia o serviría, ya no solo en ecología, sino serviría a nivel económico? Es decir, tú, si le pones una barrera, dices, de este país no puedes ir hacia allá, funcionaría. Perfectamente. No solo es un modelo que sirva para especies, no, sirve para todo lo que tú le digas, de aquí no puede pasar lo que estás midiendo. Sí, lo único que tienes que definir es qué es tu barrera. O sea, yo, por ejemplo, trabajo en una simulación. O sea, yo he puesto el mar porque he puesto los continentes como barrera y el mar como zona de predicción porque es en lo que yo me he especializado. Pero si tú quieres definir el polígono en cualquier otro sitio, o sea, no, para nada está enfocado a Species Distribution Model. Se puede aplicar, pero no tiene esa restricción. Y a nivel de tiempo de computación, ¿necesitas servidores para correr? No, yo los 15 minutos ha sido en mi portátil personal. Porque eso sí que es un gran avance. Claro. Pues, el tema de las barreras, que no lleva tanto tiempo, tú lo sabes, ¿no? Estamos hablando del paper del 19 de Vaca. Es algo que hasta ahora en estadística todo eran procesos homogéneos y fantásticos y maravillosos, y resulta que en ecología pasa, pero en economía pasa más todavía. O sea, en el día a día todos nos pasa, ¿no? O sea, tú no puedes ir por esta carretera porque es de dirección contraria, no puedes meterte en el coche por ahí, no puedes calcular la ruta por ahí. Entonces, es un concepto de que hay un avance de que estos modelos, como tú dices, en 15 minutos podamos tener resultados, la verdad es que es una pasada. Por la verdad que te digo, yo me acuerdo cuando yo empecé con INLA, que tampoco hace tanto, no sé. Cuando yo empecé con INLA en ese momento, yo me acuerdo de estar horas y horas para correr un modelo estadístico, sin barreras, asumiendo estacionalidad y todas estas cosas. Y eran horas, y yo cuando fui a Caos y vi este nuevo paquete de INLA, sobre todo para abordar modelos de espacio temporales, el nuevo paquete de INLA Spacetime, es súper rápido. Y hay un mínimo de distancia entre puntos, es decir, porque sabes que cuando metes un random wall 2, si los puntos están muy cercanos, a veces peta. En principio, hombre, depende un poco de si le sube la resolución va a tardar mucho más, por supuesto. Yo creo que eso depende un poco de cómo definas el mesh, sobre todo. Depende. Pero, hombre, ya hablaríamos dependiendo del ordenador lo que lo quieras hacer, pero tiene mucha capacidad el modelo de muchísima resolución. O sea, yo creo que aquí de nodos, no sé si teníamos, no sé si eran 10.000 nodos, una cosa así, que es mucho. Yo normalmente trabajaba a lo mejor con 1.000 y ya te decían, cuidado, como te pases de 1.000 nodos, ya te va a costar mucho al modelo trabajar y ahora no. ¿Y el paquete es Spacetime o puede ser solo espacial? Sí, puede ser espacial, es Spacetime porque está pensado para modelos espaciotemporales, pero en el tutorial está la parte del espacio primero, solamente con el espacio, y luego de espacio-tiempo. No hay problema. Interesante. Me ha encantado. Gracias.
Yo tengo una pregunta, porque cuando te estaba hablando de esas barreras, ponías como los puntos espaciados, como le dabas más espacio, pero seguían estando ahí, como para definir si esa barrera era más o menos fuerte. Entonces, Con los puntos te refieres a... Pero para que me ubiquen. Sí, esa malla, Esta. esa malla azul. ¿Vale? Sí. Entonces, se podrían crear como pseudo barreras, no una barrera absoluta, sino un punto. No, un punto lo tienes que definir si está dentro o está fuera de la barrera. Yo eso es algo que pensé, porque por ejemplo, algo que me preguntaba mucho la gente de biología y de oceanografía cuando hago esta presentación, es el tema de hacer las barreras dinámicas, por ejemplo. Es decir, porque por ejemplo, aquí yo lo hago, en esta no se ve mucho creo, pero en este modelo yo por ejemplo hay un momento que engroso toda esta parte para tener en cuenta el hielo. Entonces, claro, hay momentos en los que hay más y hay menos hielo. Y eso es algo que se puede hacer, pero es mucho más complicado y a día de hoy no hay tutorial. O sea, no se tendría que hacer. Hay un artículo a punto de salir de barreras permeables. Claro. Eso yo lo he visto, no con Isla, de tema barreras permeables, pero va a salir con Isla, está ya se lleva a congresos y está ya en... De hecho, pues está ya en Archive, pero está a punto de salir la solución a las barreras permeables. Sí, porque eso pasa un montón. También, por ejemplo, mucha gente me ha preguntado si como barreras se podría poner dentro del océano las corrientes, porque hay muchas veces que son barreras que al final no pueden cruzar los animales, en principio también se podría hacer. La única limitación que tiene este tutorial es que es verdad que la barrera tiene que permanecer como barrera durante todo el periodo de estudio. A ver, en este caso para los continentes, yo espero que, no sé, bueno, que si lo podemos proyectar a 2030, igual, o sea, 2300, igual sí que hay que... Algún presidente de algún país. Pero bueno. Los quiero unir. Claro, efectivamente, pero por ahora, que yo sepa, los continentes no podemos mantener como fijos. Así que mi idea era también más dirigida, por ejemplo, los transitores de plástico. Los océanos, en cómo se mueven, cómo van generándose barreras ecológicas. Sí, no, por ahora eso, en ese tutorial no está, seguro que hay gente que ha estado haciendo cosas. A nivel global no lo sé. Eso no había que experimentarlo, pero sí que no, la gente me ha preguntado mucho el tema de barreras dinámicas. Gracias. Pues si no tenéis ninguna pregunta online, damos por finalizada la charla. Ha sido un placer y espero veros pronto. Muchas gracias.